chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase, aquí estamos otra vez y en este caso con un ejercicio de física que me ha puesto Ricardo en Facebook. Me ha puesto muchos, pero bueno, este es uno de los que más dudas le causaba. Y es un sistema formado por poleas y por cuerdas con diferentes bloques de diferentes pesos colgados de ellas. Y tal y como está esta figura me pide, y el dato de que W1, el peso de esta figura, es de 600 newtons, me pide calcular las tensiones en las cuerdas T1, T2 y T3, y que calcule los pesos W2 y W3, teniendo en cuenta que el sistema evidentemente está en reposo al principio, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es plantear las ecuaciones, los dibujos de cada uno de estos cuerpos con todas las fuerzas que afectan sobre ellos. Y, evidentemente, la descomposición factorial. Factorial no, vectorial, ¿vale? Para ver si estabais atentos. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con W1. Y en W1 tenemos así el sistema, de tal manera que esta tensión, esta cuerda, es hacia allá, porque si yo cortara la cuerda, el sistema se caería hacia el lado contrario, con lo cual esta cuerda está haciendo una fuerza en ese sentido. T1 que va hacia arriba, por la misma razón, si yo cortara la cuerda el sistema se caería, con lo cual la tensión lo que está haciendo es sujetarlo hacia arriba, y esa tensión hay que descomponerla en dos, este ángulo es de 30 grados, y se descompondrá en una componente Y, que ahora veremos cómo se calcula, y en una componente X. Es lo que hay que hacer con estos ejercicios. El dibujo perfecto sería si esto termina formando un rectángulo, ¿vale? ¿Lo veis más o menos? ¿Veis la figura? A ver si puedo borrarlo con el dedo bien, y se ve todo bien. Vale. Podría directamente decir que la tensión de esta cuerdecita de aquí, que no me la pide, es W1, y eso lo explico muy rápido, si a esto le llamo T. Este sistema está en equilibrio, nos fijamos ahora solamente en esta parte del ejercicio. Este sistema estará en equilibrio siempre y cuando esa tensión sea igual que W1. Por lo tanto, esa tensión hacia arriba será lo mismo que 600 newtons. Sin embargo, si ahora nos fijamos en el punto, en este, lo que está ejerciendo la fuerza en ese punto en particular es una fuerza hacia abajo, está tirando de ello hacia abajo. Aquí habrá otra tensión, en este caso hacia abajo, que se llama T, que será T, que vale 600 newtons, porque por el principio de acción y reacción, si la cuerda es la misma, esta tensión y esta son iguales, pero de signos contrarios, ¿vale? Entonces, en ese puntito, esa cuerda ejerce una tensión igual que el peso del bloque. Lo mismo va a ocurrir aquí también. La tensión, aquí habrá una tensión T2 hacia arriba, bueno, una tensión T hacia arriba, y la misma tensión hacia abajo, una tensión hacia abajo que será exactamente igual que el peso del 2. Entonces voy a borrar esto bien, si esto lo habéis entendido, y aquí tengo una fuerza de 600 newtons hacia abajo. Si descomponemos bien vectorialmente la tensión 1, el ejercicio o el planteamiento de las ecuaciones no es difícil. Aquí empieza un problema, ¿vale? Fijaros en ese triángulo, este, en el cual este ángulo vale 30 grados, esta distancia es esto, es T1, esto es TI, y esta distancia, esto en horizontal es TX. Por trigonometría, yo sé que el seno de un ángulo es el cateto opuesto al ángulo, en este caso el opuesto a este ángulo es TX, partido por la hipotenusa, que es el lado más largo, que es T1. De esta manera me queda que TX es, el T1 pasa multiplicando, T1 por el seno de 30. Por la misma razón, el coseno de 30 me queda igual a cateto contiguo, en este caso es TI, el que está al lado, partido por la hipotenusa, que es T1, el T1 pasa multiplicando y me queda que TI es T1 por el coseno de 30. Fijaros que en este caso TX, que habitualmente siempre va con el coseno del ángulo, en este caso va con el seno. La explicación rápida es que si la fuerza o la componente que yo quiero descomponer es el cateto opuesto al ángulo, irá con el seno, y si la componente TI que quiero descomponer es el cateto contiguo al ángulo, será con el coseno. Esto ya lo puedo borrar. Bueno, no hace falta que lo borre, simplemente ahora planteamos. Y planteamos que para que el sistema esté en equilibrio, esta tensión 2 tiene que ser igual que Tx. Esta componente se tiene que compensar con esta. Tx será igual a T2, de manera que T2 me queda igual a Tx, que es
t1 por el seno de 30. Primera ecuación, con dos incógnitas, dos de las incógnitas que tengo en este ejercicio. La siguiente es que ti se tiene que compensar con 600. Por lo tanto, ti será igual a 600. Como ti es t1 por el coseno de 30 grados, y aquí podré sacar t1, y si calculo t1, podré calcular t2. Lo vamos a hacer. t1 será igual a 600 partido entre el coseno de 30. El coseno lo podría dejar todo en forma decimal con raíces, el coseno de 30 es 3 partido entre 2, pero ya que tenemos la calculadora lo vamos a utilizar, ¿vale? Sería 600 dividido entre el coseno de 30 coseno, que es 0,866, lo dividimos, 692. T1 son 692,8 newtons. Tenemos un resultado. Ahora borraremos la pizarra para centrarnos en W2. Como tenemos T1 despejada de esta ecuación de aquí, lo sustituimos en la de arriba y obtenemos T2. T2 será igual a T1, que es ese valor que nos acaba de dar, por el seno de 30, que es 0,5. Por 0,5, 346. Perdonad, chicos. Y esa sería T2. En un momento, con un solo diagrama del cuerpo libre de uno de los objetos, de uno de los bloques, ya hemos calculado T1 y T2. Y lo vamos a poner por aquí arriba, porque nos va a venir muy bien para seguramente el resto de ejercicios. Newtons y T2 son 346,4 newtons. ¿De acuerdo? A partir del diagrama del cuerpo libre de W1 ya hemos calculado dos tensiones. Ahora nos vamos a centrar en el segundo. Vamos a borrar todo esto. Es muy parecido, pero hay que tener en cuenta otros ángulos, otras descomposiciones vectoriales, etc. Bueno, de la misma manera en la que antes W1 era igual que la tensión que había justo en este punto de esta cuerdecita de aquí, en este caso ya hemos visto que ocurría lo mismo, ya lo he explicado antes, y en ese cuerpo, en el 2, tenemos en ese punto una tensión hacia abajo, que será igual a W2, por lo tanto voy a poner directamente ya W2, una tensión hacia allá, que es T2, porque si yo corto esta cuerda, el cuerpo se caería hacia allá, con lo cual la tensión lo que está haciendo es sujetarlo en esta dirección, y una tensión T3 que lo está sujetando hacia arriba. Por lo mismo, si yo corto esta cuerda, esto se caerá. Con lo cual la tensión en este punto está haciendo una fuerza hacia arriba. ¿Vale? El ángulo que forma, este es de 40 grados, coincide exactamente con ese. ¿De acuerdo? Este ángulo y este es igual, por proporcionalidad de triángulos, por equivalencia de triángulos, más que por proporcionalidad. Perdonad. Estos son 40 grados. ¿Qué hay que hacer? Exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Descomponer T3 en sus dos componentes, en T3X, un poquito más pequeñita, y T3Y. Este sería el diagrama del cuerpo libre del bloque 2. Y empezamos a igualar. Bueno, T3X. Fijaros que en este triangulito, en el que nos sale aquí, S, este ángulo es de 40 grados, esto es T3Y, esto es T3 y esto es T3X, y ocurre lo mismo que antes, y es que el ángulo de 40, el cateto opuesto es T3X, por lo tanto T3X será T3 por el seno de 40 y T3Y será T3 por el coseno de 40, por la misma razón que antes, ¿vale? Planteamos, y en este caso el T2 tiene que ser igual que T3x. Esta tiene que ser igual que esta de aquí, para que el sistema esté en equilibrio en horizontal. Y en vertical, T3y se tiene que compensar con W2. Hola chicos, continuamos, ¿vale? Porque me ha dejado tirar el disco duro de la cámara. Cuando había terminado el vídeo me he dado cuenta de que a mitad del vídeo me había quedado sin disco duro, así que donde se ha quedado cortado, continúo. Teníamos despejadas ya y descompuestas vectorialmente T3x y T3y, y teníamos las ecuaciones, y a partir de aquí pues simplemente sustituimos. Esto nos queda T por el seno de 40 igual a T2
T3 por el seno de 40 igual a T2. T3, ¿lo conocemos? No. El seno de 40 sí. Pero T2 era 346,4 newtons. Si el seno de 40 que estamos multiplicando lo paso al otro lado dividiendo, podré simplemente resolver lo que vale T3. 346,4 dividido entre 40 seno, 538,9 newtons. Ya tenemos también T3. 538, parece un 6, con 9 newtons. Como ya tenemos T3, y T3 sí era T3 por el coseno de 40 igual a W2, y T3 ya lo conocemos, si lo sustituimos ahí, obtenemos W2. 538,9 por el coseno de 40 igual a W2, que no lo conocemos. Si multiplicamos ese numerito por 40 coseno, nos queda que W2 es 412,82 newtons. W2, 412,82 newtons. ¿De acuerdo? El segundo diagrama de cuerpo libre nos ha servido para hallar T3 y W2. Solo nos falta para terminar W3. Esto lo podemos borrar. Y vamos con W3. Mirad, igual que pasaba antes, si nos fijamos solamente en el bloque 3, W3 se contrarresta completamente con la tensión, con esa tensión de esa cuerda, de manera que esa tensión es exactamente lo que mida W3. Y si nos fijamos ahora mismo en esa polea, tendremos que la tensión que ejerce esa cuerda hacia abajo es exactamente igual que W3. Así que voy a poner W3 para que no causar problemas, ¿vale? Del mismo modo, esta cuerda, la cuerda 3, ejerce una fuerza hacia abajo, tira de ella hacia allá,